Vale, pues empezamos, ¿vale? Ok. Pues sí, bienvenidos a la Taberna del Irlandés, el local de los cinéfilos de alta graduación. Esto es un spin-off de Un Memento y Volvemos. Al habla Sergio Martín, más conocido internacionalmente como Sergi. Hoy es domingo y los domingos me gusta venir a la Taberna del Irlandés, sentarme en una mesa, pedir unas cervezas y hablar de cine. Bueno, tengo que admitir que hoy es uno de estos días que estoy un poquito agobiado porque la película de la que vamos a hablar hoy, si no tenemos cuidado, se nos puede ir larga la cosa. Es una película de esas que puedes estar hablando horas, horas y horas y siempre se te van a quedar cosas en el tintero por comentar. La película de la que vamos a hablar es Ciudadano Kane. Es una película que es famosa por dos cosas, sobre todo. La primera, por ser la mejor o una de las mejores películas de la historia del cine. Y la segunda, porque lo primero es falso y verdaderamente es un ladrillazo. Hay opiniones muy diversas. Queremos aclarar un poco esta discusión, apartar nuestros puntos de vista. La tarea es titánica, arriesgada, peligrosa, pero bueno, por fortuna, hoy no estaré solo. Hoy tengo un invitado de lujo. Me acompaña un auténtico especialista en esta película, el señor Fran Maestra del Podcast Good. ¿Qué tal estás? Pues bien, joder, no generes falsas expectativas aquí a los oyentes y a la audiencia. Aquí un especialista, ¿no?, de la película, que va, ni mucho menos. Un apasionado de la película puede ser, aunque voy a dar también, pues eso, yo en ese debate que propones, que ahora abordaremos, también tengo, o sea, sé ponerme en diferentes perspectivas, vamos a ver lo que sale de ahí. Y yo estoy súper encantado, Sergi, muy contento de estar aquí en la taberna del Irlandés, que me haya ofrecido la oportunidad de pasarme aquí a comentar esta peli con los oyentes y de sentarme contigo a grabar, que creo que bueno, es la primera vez, creo que esto sucede, nos conocemos de hace mucho tiempo, pero es la primera vez, así que yo sí que estoy nervioso por ese hecho. Bueno, gracias por tu visita a la Taberna de Irlandés, que además vienes desde lejos, desde Málaga. Muchas gracias por la visita. Encantado de tenerte aquí. Además, mira, el irlandés, el dueño del bar, le encanta esta película y dice que estamos invitados hoy, así que puedes tomar lo que quieras. O sea, pues muchas Estamos negras, porque a mí invitados. me flipan las negras, ¿no? O sea, que aquí en la taberna de Irlandés, pues Guinness a todo meter, o sea, a Sí. tope. Pues nada, hoy van a caer unas cuantas cervezas, me parece a mí. Bueno, pues Fran Maestra del Podcast Booth, que por cierto también hicieron un programa acerca de esta película que recomiendo fervientemente porque está muy bien. Y un podcast también que, bueno, que le dais bastante caña al cine clásico, como aquí también en la Taberna del Irlandés, y que aconsejo mucho, mucho, porque además tenéis un estilo radiofónico que mola mucho. Y están los podcasts muy bien editados, muy bien narrados, muy bien preparados, muy bien todo. Hay mucha gente que te conoce, ya he introducido un poco tu podcast, pero bueno, si quieres presentarte tú mismo con tus propias palabras, adelante. Pues esto te lo decía a micro cerrado, es la pregunta más difícil de este programa, porque yo realmente soy más simple que una ameba. Es decir, ¿qué puedo decir de mí? Salvo que soy un apasionado del cine y que solo vivo por el cine. Y es que esto es una realidad, ¿no? Parece muy guay decirlo, quedarlo y tal, pero básicamente es que mi tiempo de ocio, fuera de lo que es lo laboral, desde prácticamente, pues yo qué sé, desde que soy pequeño, lo invierto en el cine. A ver si toco otros palos, como hemos estado comentando, pero cada vez, además, con los años me he centrado muchísimo más en el cine, en los largometrajes, cortometrajes, mediometrajes. Dejé de ver series, incluso hace muchos años, alguna cosita muy ocasional puedo ver y tal. Y es una pasión que mueve mi vida. Lo tengo que decir así, es decir, muy presente en mi vida. No prioritario, pero sí muy presente. He recorrido mucho España también, pues sí, como dato de interés, o sea que no ha sido difícil venir aquí a Valladolid a visitarte, es decir, yo estoy acostumbrado a coger el coche, carretera y manta, ¿no? Mi vida es una road movie, por así decirlo, también en cierto sentido. Y bueno, pues mira, por comentar así algo o compartir algo que te he contado, pues me gustan mucho los videojuegos retro, que tú estás diciendo, joder, por ahora le estoy metiendo mucho a los videojuegos. Yo te estaba comentando aquí que pues a mí los retro me mola mucho, tengo en casa tal, Pascual, o sea que pues también. No sé, me va todo lo nostálgico ahora que me doy cuenta, ¿no? El cine clásico, los videojuegos retro y demás. Pues tiro un poco por ahí. Soy una persona melancólica, me estoy dando cuenta aquí en la taberna del irlandés. Esas son las cervezas negras que hacen efecto. Sí. Pues entonces, mira, tenemos bastante en común, porque yo también soy muy nostálgico y me gusta todo lo retro. Ah.
Bueno, lo dicho, vamos a hablar hoy de esta película, que hay muchísimas cosas que comentar. Tengo un huevo de notas, así que a ver qué tal. Espero que no se nos vaya que se nos vaya de tiempo. También comentar que, bueno, estoy viendo algunos problemas con la cámara, como no. Lo digo para los que escuchéis el programa a través de YouTube, que sois minoría, es la fortuna que tengo. A ver qué tal queda, porque bueno. Bueno, vamos a pasar con el cuestionario al invitado. Y lo primero que te quería decir, Fran, lo que te quería preguntar es si te atreves a darnos una lista de tus películas preferidas de la historia del cine. Sí, porque eso lo tengo yo muy claro. Mira, la primera sería Napoleón de Abel Gance, del 27. Para mí es una peli que jamás recomiendo. Además, es una peli que siempre digo, pero nunca recomiendo. ¿Pero por qué? Porque pienso que, vista esa película, antes de ver otras cosas del cine de la época muda, te rompe, ¿no? En una perspectiva actual te rompe la visión de todo el cine mudo. Ya jamás vas a volver a ver una película muda como esa. Y entonces te va a hacer que caigan de mérito grandes clásicos del cine clásico mudo, como puede ser Metrópoli, en fin, El nacimiento de una nación. En definitiva, es una locura de película. Es una película que puede ser perfectamente, te he dicho, es del 27, pues si te digo que es una peli de los años 50, porque es muda, lo vas a identificar que no es, pero a nivel visual lo es. Es una cosa increíble, completamente rupturista, inventa el panorámico para la historia del cine, en fin. Es una película que se iba a hacer 9 partes, dura 5 horas y pico. Ahora en Netflix creo que se va a estrenar, porque no sé si Netflix, Joaquin Phoenix iba a hacer ahora una nueva adaptación de Napoleón y demás, y creo que le iban a rescatar para Netflix. Pues mira, os recomiendo que la veáis, que es como una primera parte de la vida de Napoleón. Pues continuaría, por ejemplo, ya aquí por decirte la que me introduce la pasión al cine, que es Psicosis, de Alfred Mm. Hitchcock, que es algo muy personal, muy subjetivo. Es decir, pues es la que me abre la vía a descubrir el cine clásico en mi niñez y por eso la tengo como una de mis favoritas. Continúo con 12 hombres sin piedad, porque a nivel de valores creo que se identifica mucho con mi forma de ser y me gusta mucho en ese sentido. Y por cerrar, te diría Persona de Ingmar Bergman, porque es la película que he visto muchas veces, que más veces he podido descubrir cosas nuevas viendo otra vez la película, sobre todo a nivel de interpretación de los subtextos que subyacen dentro de la propia película. Es decir, verla es una semana filosófica, con retórica, como si me hubiera bebido pues 40 cervezas negras, como hemos dicho, o 4 whisky Santori, como hacía Billy Murray en Lost in Translation, pues lo mismo. Mira que he traído mucha gente que le gusta el cine clásico y eres la primera persona que me aconseja una película de Bergman. A ver, Bueno, pues Bergman no es también para te doy todos los una época públicos. diferente, ¿eh? O sea, no es de la época de las primeras dos épocas de Bergman, es de la tercera, que es ya los 60, a partir que es mi etapa favorita de Bergman. Yo, por ejemplo, no soy muy de Bergman, del Bergman de Fresas Salvajes, por ejemplo. O sea, reconozco el valor de esa peli, pero a mí a nivel subjetivo no me llena, reconociendo que es una de las grandes road movies, ahora que hablamos de road movies europeas, surrealistas y demás. El séptimo sello quizás es de esa época la que más me pueda entusiasmar. Bueno, pues yo creo que estupenda carta de presentación. No sé si te animas a decir también algún placer culpable. Es decir, entendiendo placer culpable como una peli que tú sepas que es un producto malo, pero que a ti, sin embargo, te guste. O sea, de mi boca nunca vas a escuchar decir que una película es mala, porque yo soy una persona que disfruta con el hecho de el ritual de sentarme a ver una película. Es decir, hay gente a las que yo siempre he dicho, no, o sea, se puede armar el cine, no tiene que ser mi visión la más correcta del mundo, por supuesto, cada uno tiene la suya personal e intransferible. Pero yo siempre he identificado que hay personas que les gusta o no les gustan las películas, pero a mí me gusta el ritual de sentarme en la butaca, de sentarme aquí como estoy en el sofá del cine y ponerme una película. Y para mí ninguna peli es mala porque siempre es una experiencia de la cual siempre saco una reflexión, incluso de pelis que yo considero en ese ejercicio imposible de la búsqueda de la objetividad, ¿no, Sergi? Que muchas veces hacemos que es imposible. Siempre considero que tienen algo que aportar. Entonces me tengo que guiar por consensos generales de lo que dice la gente que sean malas. Tú me estabas comentando, porque es que esto me cuesta horror, ¿eh? También te lo digo, elegir una, no sé. Me comentabas, por ejemplo, la saga American Pie. Pues mira, a mí la primera American Pie me flipa mucho. Considero que es una peli muy guay. Y además tiene un elemento social que hoy en día, ya ha pasado muchos años, se puede estudiar como fenómeno de la cultura estadounidense, en la adolescencia, por así decirlo, que es muy curioso. Yo creo que no se le han pegado un par de vueltas a American Pie, porque, bueno, pues la explicitud de su sexualidad, por ejemplo, pues confunde mucho el mensaje, a lo mejor, que subyace dentro de la propia peli. Pues mira, me puedo quedar con American Pie, por así decirte. Es que ahora mismo, así, pelis malas, malas que considere todo el mundo que a mí me puedan flipar, pues no caigo.
la verdad. Te pillan fuera de juego ahí. Total, total, total. Bueno, y también te quería preguntar, ya para finalizar este breve cuestionario, para conocerte un poco mejor, los gustos y tal, Mm. si te atreves a aconsejarnos series o películas que a ti ya te hayan gustado de los últimos años, ¿eh? Ya hay que dejar de lado Berman y Sí, sin Hitchcock y problema, toda esta ¿no? gente. Sí, yo estoy en la brecha, pese a que me gusta el cine clásico en la época que más me gusta, yo sigo en la brecha. De hecho, vamos toda la semana a hacer críticas de cine en Podcast Boot. Mira, una que yo me voy a guiar un poco, por ejemplo, por el público. Una de las últimas pelis que yo he visto más aplaudir en una sala fue el año pasado en el Festival Fancine de Málaga, que fue Irati. No sé si la has llegado tú a ver, que ahora se estrenó, creo que en Amazon Sí, Prime, que es una peli española de Paul Urquijo, que lo tuvimos, estuve charlando con él, lo pudimos conocer y demás. sí, la he visto. Que es muy chula, una fantasía medieval de la cultura vasca. A ver, tiene un presupuesto ajustado, pero bueno, trabaja muy bien dentro de ese presupuesto también los efectos especiales y tal, y me parece una fábula encantadora que tiene un trasfondo histórico que merece mucho la pena, además siendo nosotros españoles y demás. Mantícora, por ejemplo, ahora que estoy en ese festival, que también la vi ahí, de Carlos Bermud, me pareció una película increíble. Una película que yo creo que no hay nadie con la valentía que tiene Carlos Bermud, perdón, para realizar y manufacturar lo que expresa la película porque te deja desencajado en cierto momento. Es decir, yo acabé, me levanté de la butaca, que esto no lo suelo hacer yo, con un ánimo increíble, mirando hacia todos mis compañeros que estaban en la sala, como diciendo, ¿qué cojonazos tiene Carlos Bermud? Eso no te lo hace nadie hoy en día, porque vivimos en la época de lo políticamente correcto, ¿no? Además, hoy con Ciudadano Kane pega mucho hablar de esto, y él transgrede completamente en este sentido, de lo políticamente correcto. Le da igual 8 que 80, él va a lo suyo y hiere en temas que ahora están muy a fuego de presencia en la cultura española, en la sociedad española, y es súper interesante. Yo recomiendo que le deis una oportunidad. Cosas así más comerciales que he visto que a mí me han podido seducir, pues por ejemplo Oppenheimer este año, a mí me ha gustado muchísimo Oppenheimer, a niveles técnicos me ha parecido increíble. Me ha parecido mucho mejor que Tenet en este sentido, comparando con otros tipos de películas. Probablemente yo salí de cine diciendo que quizá para mí, a nivel subjetivo, es la mejor peli de Nolan hasta fecha de hoy, porque no ha acabado su carrera. Y pues así rápidamente, por ejemplo, RRR, no sé si la has visto, la superproducción india, así por éxito comercial y tal. Pues yo te la recomiendo mucho, es un disfrute, una locura de película, tiene momentos musicales inolvidables, una historia loquísima, tiene escenas de acción, tío, que yo no he visto una cosa igual desde hace años, súper divertida, bien coreografiada, y me parece que pone en la brecha ya definitivamente de tú a tú a nivel productivo, sobre todo de realización, lo que es el cine indio con el europeo, ¿no? El estadounidense le pilla todavía lejos, también yo considero que el europeo le coge ya lejos a nivel de efectos, por ejemplo, visuales y de gastos de presupuesto y demás, pero lo pone muy a la par ya con el europeo. Hay que tener mucho ojo, con el cine indio. Pues tomamos nota, yo esta no la conozco, tampoco la de Mantícora, así que tomo nota de estos consejos y si tengo la ocasión, pues lo mismo les echo un vistacillo. Yo te animo a ello siempre. Bueno, pues vamos a dejar ya el cuestionario porque yo creo que tenemos muchas cosas que comentar sobre esta Mm. película. Vamos a ir dejando atrás los murmullos y la música de la taberna del irlandés. Vamos a ir elevándonos y viajando un poco atrás en el tiempo para hablar de un personaje muy peculiar, de una personalidad muy compleja y de una película, como dije al principio, que tiene fama de posiblemente ser la mejor película de la historia del cine. Hablar de cine es hablar de la vida, así que hablemos de cine. Hoy, en la taberna del irlandés, vamos a hablar de una película que se llama Ciudadano Kane. Pues Ciudadano Kane, la película que nos trae hoy Fran Maestra, pues es una película de 1941, estadounidense, dirigido por Orson Welles. El guión es de Mankiewicz y Orson Welles. Bueno, aquí hay cierta controversia. Hay una película que precisamente cuenta un poquito de esto. Porque, bueno, no se sabe qué peso tuvo uno, otro. Se cree que hubo ahí un poco de mamoneo. Pero bueno, Y tú quieres unir otro a la discordia, John Houseman, que es el productor de las obras teatrales y adaptaciones de Shakespeare que hacía Orson Welles en la Mercury Theatre, en su compañía. Es decir, también ayudó, aunque está desacreditado en el guión, a realizar el guión porque, además lo vemos en la peli de John Houseman es el que envía a Orson Welles con Mankiewicz
para que esté echándole un ojo con sus problemas de alcohol, porque lo mandan a tomar por saco a un pueblo donde había apenas restaurantes, sí, licorerías, por así decirlo, para que no bebiese, porque habían pactado que no bebiese, pues tenía muchos problemas. Él y Greg Toland, pero Greg Toland se comportó. De hecho, Greg Toland muere a los 44 años, que si ahora lo dirás es el director de fotografía, porque llevaba una vida de excesos con el alcohol, los dos, increíble. De hecho, le echó de una fiesta a un personaje que luego hablaremos de él. Y esto es toda una leyenda. Yo he estado estudiando mucho sobre esto y he estado investigando y viendo documentación sobre esto. Mola mucho el mito y está súper guay alimentarlo. Esto era un rumor que corría en la industria y hasta los 70 no es sino que vuelve a reflotar en la sociedad a través de una crítica, que yo es la crítica que más he leído a lo largo de mi vida y es una crítica que me hizo entender cómo funciona el mundo de la crítica, porque cuando se retiró reconoció honestamente que le daba cera a muchas películas de las que había hablado simplemente para mantenerse ella en la brecha de la fama y de la popularidad y vender líneas y tiras en los periódicos, que era Pauline Kael, esta crítica. En los 70 pues hizo un Racing Kane o algo así, denominó a esa crítica, que era como un texto introductorio a la publicación de un propio guión, o sea, del propio guión de Ciudadano Kane posteriormente. Que esto es curioso, ella siempre ha dicho que se ha tergiversado esa crítica y tal. Y en esa crítica comentaba pues esto que sucedía de que si la autoría completa era de Mankiewicz, que la había escrito todo él y que Orson Welles no había ni siquiera redactado una línea del guión y demás. Esto luego se ha estudiado, ¿eh? Se estudió, se buscaron telegramas de la RKO y demás y se ha comprobado que básicamente ellos han codirigido ese guión. Es decir, Orson Welles hizo un guión creo que a los 8 o 9 años, se llama no me acuerdo ahora cómo se llama, Marching Song, canción de marcha, y ya en la que hablaba sobre la vida de un personaje público visto a través de diferentes perspectivas de otros personajes que pululaban por su universo, ¿no? Que es básicamente Ciudadano Kane. Y sobre esta idea pues va trabajando el guión de Ciudadano Kane con Herman Mankiewicz, que Herman Mankiewicz es el que hace el primer borrador en 6 semanas. Y ellos intercambian, como digo, telegramas y a través de John Houseman van aclarando ideas, por eso John Houseman también participa creando ideas dentro del guión y demás, y esto está certificado, está corroborado, esto se puede incluso ver porque se han publicado los telegramas, es decir, está guay alimentar el mito, siempre va a quedar la duda de si en ese primer borrador de guión Mankiewicz se la cargó de un plumazo o en los posteriores reescrituras prácticamente él hizo casi todo. Pero al final yo creo que fue muy compartido, que sí, al final redactó Mankiewicz, porque para eso le pagó Wells. ¿Qué es lo que pasa? Que como Wells quiso desacreditarlo y comprar todos los derechos o solo estar reflejado como guionista, se alimenta más la leyenda. Pero esto tiene un porqué. Y si bien te voy a decir que Orson Welles es un megalómano, ególatra, porque lo es y en su vida lo ha sido, en ese momento esa manera de actuar sí que tiene una justificación. Y es que él había, de manera contractual con la RKO, había dicho que él tenía que dirigir, producir y actuar y escribir en sus dos películas por las que había firmado. Entonces él tenía miedo de no recibir la paga de la RKO porque Mankiewicz estuviese reflejado en los créditos como co-guionista. Pero al final no hubo ningún problema en ese sentido. Y por eso él peleó porque Mankiewicz no apareciese. Bueno, Hollywood y sus historias. Bueno, por cierto, ya ha quedado claro que eres un auténtico experto en la película, aunque digas que no, ¿eh? Que va, que va. Bueno, pues como digo, el guión, bueno, lo dejamos en asterisco. Todo esto que acaba de explicar Fran. Orson Welles, aparte de dirigir, colaborar en el guión y, bueno, también es el actor principal. Es el que hace de Charles Foster Kane, sobre el que va a girar toda la película. Pero bueno, aparte también actúan Joseph Cotten, Everett Sloan, George Coulouris. Bueno, no son grandes nombres, no son grandes nombres del momento, no son top 1. Pero bueno, Bueno, son algunos... los compañeros de la compañía teatral de Orson Welles, que vienen desde Nueva York en la firma de ese contrato con Orson Welles hacia San Francisco, pues para realizar esa primera peli, que de hecho se pagaron unas vacaciones del carajo. O sea, estuvieron como muchísimas semanas tocándose las narices y jugando al tenis, porque Orson Welles decía que iba a hacer una película y que le iba a llevarse semana a hacer una especie de ensayo, porque quería hacer una especie de ensayo. Al final no salió adelante ese proyecto. O sea, la primera peli que iba a hacer Orson Welles en Hollywood no era Ciudadano Kane. Había otro proyecto de otra adaptación de otra novela en la que él quería sustituir a una persona que era el protagonista, tío, por una cámara.
O sea, iba a girar en torno a una cámara grabando otra cámara. Eso al final se descarta como una locura total. Hay un segundo intento con otra adaptación de otra película, al final también se descarta. Y en ese impasse la peña está allí, pues, viviendo la vida de puta madre y cobrando. Que hasta llega ya la RKO y dice, esto hay que cortar el grifo, empieza a hacer una peli. Que de hecho Orson Welles llegó con la vítula del niño prodigio, el genio, a Los Ángeles, y ya se comentaba en los periódicos que vaya vendida de humo la de Orson Welles, que va a ser incapaz de hacer una película en ese momento. O sea que, fíjate. Bueno, es que hay que comentar una cosa. Y es que, bueno, esta película, que eso se discute si es la mejor película de la historia del cine y que eso sí, seguro que supuso un avance cinematográfico del copón y que innovó muchísimo, aquí Orson Welles me parece que tenía 25 o 26 años. O sea, Pues era un puto 24. crío, era un Sí. chaval. 24 años cuando llega allí a Hollywood. En fin, impresionante. Mm. Bueno, la música es de Bernard Herrmann, la fotografía de Greg Toland y está producida por la mítica RKO, la ya desaparecida. Mi compañía Eh, favorita del cine clásico, Greg Toland, un máquina, uno de los mejores directores de fotografía de la historia, no solo por haber realizado esta peli, por ejemplo, ahora que estábamos en la iniciativa Ford, que hemos estado los dos programas participando, escuchad la iniciativa de John Ford, que hablamos sobre las películas de John Ford, está La taberna del irlandés, tú y yo, están muchísimos compañeros. Greg Toland rodó Las uvas de la ira, por ejemplo, y es un tío que fue aprendiz de George Barnes, fue discípulo de George Barnes, que es un maestro también de la dirección y que hizo muchas pelis de nerd clásico y tal. O sea, es prácticamente el que inventa el hiperfocal, bueno, no el que inventa, pero el que, digamos, lo perfecciona en la historia del cine y lo hace con esta película. Además, Greg Toland tiene ya te digo, una calidad técnica impresionante. Se mamaba cada 2 por 3, tenía muchos problemas también con el alcohol. Y Werner Herrmann, que mucha gente dice es su primera musicalización en el cine. Mentira, no es la primera. O sea, es la primera banda sonora original que compone a manera completa para una película, sí, pero no en la que participa en una película, porque el año anterior había participado ayudando a crear una banda sonora para otra película. Joder, de sobra conocido Werner Herrmann, porque sería el clásico musicalizador, compositor de Alfred Hitchcock. Musicalizó Psicosis, Vértigo, un montón de películas. Bueno, y con otros directores, además. O sea, qué Mm, gran primer composición, también te lo digo, porque la música de Ciudadano Kane es increíble. vale. También hay que decir que, bueno, pese a el estatus que tiene ahora mismo esta película, en su momento el público lo acogió con cierta frialdad, cierta tibieza. Fue luego un poco posteriormente cuando ya fue cogiendo este estatus. También hay que decir, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir que te veo con ganas y yo creo que hay que resolver este conflicto porque hay como cierta tensión ya aquí. O sea, para ti no es Ciudadano Kane la mejor película de la historia, ¿no? Bueno, a ver, Venga, vamos a si darle quieres caña lo comento aquí. después. O sea, yo para mí ¿Sí? es una pregunta que no tiene sentido porque no se puede Ya, medir. o O sea, sea, puedes exacto, intuir que es una de las mejores. exacto. Luego otra cosa son los gustos personales, pero bueno, si te parece lo hablamos ahora un poquito después, ¿vale? Vale, vale, como tú quieras. Es que te veo con ganas de meterte ahí a fondo. Bueno, hay que decir eso sí, que estuvo nominado a 9 Oscars, solo Mm. ganó el guión original, que por cierto, por ahí he leído que la historia es floja. Pues bueno, aquí está, ganó. El único Oscar que ganó a guión original. Eso sí, sí que ganó a mejor película en el Círculo de Críticos de Nueva York y en, bueno, la Asociación de Críticos Mm. Norteamericanos. O sea, parece como que los críticos sí que la cogieron mejor que los académicos. Claro, También eso hay que hay decir, una razón para eso. bueno, también hay que decir, un momentín, que claro, ese año, la edición de 1942, con las películas de 1941, ganó, claro, que Verde era mi valle, de John Ford. O sea, lo tenía complicado. Había aquí películas. Bueno, podría haber ganado cualquiera de las dos por mí. Mm. Orson Welles se convierte en la primera persona de la historia en ser nominada como mejor actor principal y director, y también a la única persona de la historia en esas dos, y también guión original, o sea, la primera de historia. A ver, hay una razón, los críticos la aceptaron muy bien y los críticos en cierta manera empujaron a que se pudiese estrenar esta peli, que tuvo muchos problemas, no sé si quieres que lo cuente ahora después, para ser estrenada. ¿Qué pasa? Al final se estrena y es una historia increíble. Llega a los premios, 9 nominaciones, solo se lleva guión, que no se lo lleva Orson Welles, porque lo recoge Mankiewicz, porque el guión Mankiewicz, a él codirige y tal, pero no recoge Mankiewicz. Se centraba mucho en reconocer a Mankiewicz ahí. Todas las nominaciones fueron abucheadas durante la gala.
por toda la presencia y eso tiene un porqué, porque una figura que se llama William Randolph Hearst, sobre la que se dice que está basada, entre otras figuras, la figura de Charles Foster Kane, que es el protagonista de esta película, pues hizo una campaña brutal para hacer desaparecer la película porque prácticamente es una autobiografía. Es decir, hay cosas más de otros magnates de la época, porque esta peli se iba a llamar The American, porque la historia que quería contar Orson Welles es la del prototípico americano de dinero de esa sociedad, en ese contexto histórico y tal. Pero se basó mucho en eso porque también aprovechando que Mankiewicz era amigo de Charles Foster Kane, o sea, perdón, de William Randolph Hearst, bueno, básicamente es decir lo mismo, ya que se pegaba unas fiestas que te cagas y se cogían unas cogorzas grandísimas en su pedazo de mansión, que eso era como un estado, eso era prácticamente como un condado, por así decirlo, feudal. Había gente que entraba por la valla y andaba kilómetros en coche hasta llegar al castillo de San Simón, que se llamaba, y decían, pero todavía no llegamos, todavía no. Si es que tienes aquí que viajar, vaya, 500 kilómetros para llegar todavía hasta la puerta principal. Un sitio donde además había monasterios españoles que habían sido trasladados piedra a piedra. No sé si sabes tú eso. O sea, este tío fue un expropiador del carajo de obras de arte de todas partes del mundo, pero principalmente de Europa. Y hay un monasterio, o sea, Santa María de Óvalo, que es de Burgos, provincia de Burgos, que eso fue trasladado piedra a piedra, se construyó una carretera y una red de tren para llevarlo a puerto y que se lo llevasen a San Simón, a la mansión de Charles Foster, que tenía otra mansión en Francia. Y tú dirás, ¿por qué no lo llevó a Francia? Porque el tío la quería allí, en San Simón, en California. O sea, un megalómano increíble. Pues este tío, cuando llega a eso, pliega la industria. Es un tío que provoca una guerra. Te lo digo de corazón. O sea, estudiando la historia, tú dices, este tío provoca la guerra de Cuba con España, o sea, de Cuba con España, de España con Estados Unidos, y intentó ser presidente de los Estados Unidos, no lo llegó a conseguir porque, joder, si llega a conseguir ser el presidente de Estados Unidos, la que hubiera formado este hombre, increíble, porque era un manipulador. O sea, este tío transforma la industria del periodismo hacia el sensacionalismo, hacia el amarillismo que llaman aquí, o aquí lo entendemos como prensa rosa en Estados Unidos. Y pliega la industria de Hollywood, poniendo a la industria, a la Paramount, a Universal, todo en contra de RKO y de Orson Welles para que no estrenen esta película, porque amenaza con hacer desaparecer la industria y él tiene la capacidad para hacer desaparecer la industria, porque él maneja la opinión pública, que ya se llegó a considerar el cuarto poder dentro de la política o de un Estado. Es decir, está lo judicial, lo ejecutivo, lo legislativo y la prensa. Bueno, a ver, claro, cuanto más lees y más te enteras de la historia de esta película y de lo que hay por detrás, parece más claro todavía la inspiración que el director tuvo sobre este personaje histórico, que por cierto, lo que mencionabas de la Guerra de Cuba, efectivamente, por lo menos aquí en España, en los libros de texto del colegio, sí que dicen que había un interés de Estados Unidos por provocar esa guerra y que se ayudó de la prensa. Luego, no sé la versión de los Estados Unidos. De No, hecho, lo me que pasa es parece... que él provoca que se acelere el proceso. Es decir, ellos tenían una serie de intereses que pasaban por controlar el canal de Panamá. Es decir, había tensión. Es decir, él no crea la tensión, él se aprovecha de la tensión. Pero en los planes estratégicos de Estados Unidos no estaba atacar en ese preciso momento. ¿Qué es lo que sucede? Que este tío es que es la hostia, colega. Compra un barco, lo hunde frente a las costas de Cuba y dice que ha Eso sido es. el ejército español presionando a los estadounidenses. Claro, ya ahí ya está forzando que se desencadene la guerra. Entonces, él desencadena la guerra aprovechando esa tensión. Probablemente Estados Unidos hubiese acabado un conflicto con España por Cuba en algún momento, porque la tensión existía y eso era un canteo que iba a suceder, pero él dice, yo voy a aprovecharme de esto. Es que era un tío, era un sinvergüenza. Él montaba a cualquier fotógrafo de su tenía en esa época de la guerra 18 periódicos, pero llegó a tener 28 periódicos, entre otras industrias, porque este tío viene de gente de dinero, su padre tenía industria minera, pero también compró, por ejemplo, un periódico que fue con lo que empezó. Lo tenía todo muy diversificado, fue listo y luego se arruinó, además, como Charles Foster Kane. Este tío montaba un corresponsal, montaba un fotógrafo, lo llevaba a cualquier sitio donde hubiese un mínimo de tensión, échame una foto que yo ya me invento la historia, o sea, me invento lo que me dé la gana. Se inventó unas paranoias de historias con gente de Cuba durante la guerra impresionantes, creando incluso un relato melodramático dentro de Cuba sobre una forajida que se quería ir a Estados Unidos, que también unos follones impresionantes, ¿vale? Bueno, un personaje, en fin. Bueno, estamos hablando un poco ya, un poco de la trama. Voy a resumirla muy brevemente. Básicamente voy a leer lo que pone en la sinopsis de Final Affinity para que estemos todos al tanto por si hay alguien despistado que no se acuerde muy bien o lo que sea. Pero bueno, luego lo comentaremos toda la trama con más profundidad, un poco más adelante. Pero bueno, la película al final trata de un importante magnate estadounidense que es Charles Foster Kane,
que es el dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisora, de 2 sindicatos, bueno, y de una inimaginable colección de obras de arte, que muere en Sanadú, que es su fabuloso castillo de estilo oriental. Esto, pues mira, todo es un paralelismo total con lo que nos contaba Fran del magnate en el que supuestamente se inspira esta película. La última palabra que pronuncia antes de morir, Rosebud, cuyo significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población. Así, un grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el misterio. Esto es el inicio, por así decirlo, de la película. De esto más o menos trata. Al final, esta película va a intentar indagar en la personalidad de este magnate. ¿Quieres comentar alguna cosilla más de la ficha técnica? Venga, vamos para adelante. Pues venga, vamos a empezar a destripar la película. Pero bueno, antes de empezar con la trama y tal, quería preguntarte por qué has elegido Ciudadano Kane, por qué te gusta o por qué la consideras una de tus preferidas. Haber elegido Ciudadano Kane porque está muy conectada, yo siempre digo lo mismo, está muy conectada con España y sobre todo con Málaga. Entonces, como yo resido en Málaga, como he venido desde Málaga, pues a hacerte la visita, pues digo, joder, pues vamos a coger Ciudadano Kane. También le tengo un cariño especial por ser, pues tú has dicho antes, teníamos un programa en podcast sobre Ciudadano Kane, fue nuestro estreno como podcast, esta película. Y porque me apasiona, o sea, yo creo que es una de las grandes películas por una serie de virtudes que luego a lo mejor ya en ese debate final, si quieres, comento. Entonces, sobre todo por esa conexión con España, ¿no? Se cita a los españoles, la guerra de Cuba, como estamos diciendo. Orson Welles está enterrado en Málaga porque era amigo del torero Antonio Ordóñez, porque él se dice que fue torero en cierta ocasión en su adolescencia y tal. Es que la vida de Orson Welles es muy difusa en su inicio, pero bueno, lo que sí que está claro es que sentía una pasión incalculable por cosas muy hispanas, como era el toreo, tuvo una relación con Dolores del Río, una mitiquísima actriz de Hollywood, María Candelaria, serían películas suyas, hizo la primera, Hizo El Quijote, ¿no? También una versión del Quijote, si no recuerdo mal. efectivamente, que fue ya al final de su carrera. Esta Dolores de Río fue, o sea, fue una bailarina que participó en Flying to Rio, que era una peli en la que se estrenó Ginger Rogers como pareja con Fred Astaire, así que fíjate. Siempre la ha llamado eso. Y aquí en Málaga estuvo rodando documentales para la televisión italiana, porque luego, bueno, Orson Welles, esta peli, lo catapultaría al éxito más rotundo, luego sería su lastre, es decir, pues también muy joven, o sea, son muy paralelos. La vida de William Randolph Hearst es igual que la de Orson Welles. Ascienden al poder muy jóvenes. Cuando William Randolph Hearst se mantiene, pero Orson Welles cae en picado a los 27 años, ya desciende. Es decir, él financiaba películas prácticamente suplicando por dinero. Se casó con tercer matrimonio con una condesa italiana, y por eso la televisión pública italiana le encarga rodar una serie de documentales en España y tal. Ese que durante los 50 y los 60 creó un gran vínculo con España y él está enterrado en Málaga, en una finca en Ronda que era del torero Antonio Ordóñez, que dejó un testimonio, en testamento, mejor dicho, a una de sus hijas. Que lo enterrara en el pozo de esa finca. Y la Mm. muchacha se vino con la maleta que usaba siempre Orson Welles en sus viajes hasta Madrid, desde Estados Unidos, que era su tercera hija, creo, se llamaba Beatriz. Se vino a Málaga y lo enterró. Y aquí está enterrado. O sea, ese es el motivo principal, es que lo tengo aquí al lado. Bueno, a ver, hay muchas cosas que se pueden comentar acerca de esta película. Se puede hablar de un guión muy bueno. La historia me parece muy bien tratada, con diálogos muy buenos, frases muy buenas. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Guión. El mensaje de la película es muy potente también, porque al final, bueno, la vida de este magnate, al final viene a ser bueno, lo hemos visto también en otras producciones, pero bueno, viene a ser la confrontación entre lo vacuo y lo que de verdad importa en la vida, de perseguir cosas superficiales o de centrarte en lo que de verdad importa y lo que de verdad te hace feliz. Eh, las actuaciones, no mira, no se suele comentar mucho porque al final hay muchas virtudes de esta película y se suelen dejar un poco de lado, pero a mí me parecen muy buenas, sobre todo la del protagonista principal. Me parece que hace muy bien y me parece que es un papel muy difícil representar sobre todo distintas edades del protagonista. Y además cuenta con un final de esos que me gusta mucho porque te obliga a revisionar la película y ya lo ves con otros ojos. Me encanta el final. Pero bueno, si por algo ha pasado la historia y yo me tengo que rendir a eso, es en el plano técnico. Esta película en 1941 es una absoluta marcianada. Es como si
Bueno, mira, ya que estamos hablando de los videojuegos, es como si hace años la gente está jugando al Pac-Man y viene un marciano y te trae el GTA V o el FIFA 23 o una cosa de estas. Pues algo así, es que es una locura a nivel técnico, sobre todo comparándolas con otras películas. Si la comparas, y ya no estoy diciendo películas del montón, o sea, con grandes obras de esa época, Casablanca es un año después, y a nivel técnico está como dos escalones por encima, innova muchísimo. Bueno, es tremendamente llamativo a nivel técnico. Seguro que tienes muchas cosas que comentar, ahora te doy paso de esto. Pero bueno, los planos son súper locos, la iluminación que es como muy expresiva. En general es una película, yo creo que de las que hemos traído el cine clásico, la que mejor ha envejecido. De hecho, Ujú. yo creo que si coges esta película y haces un remake tal cual, no se va a notar demasiado el paso del tiempo, quiero decir, porque al final la narrativa, los recursos que usa son muy similares a los que se usan en el cine de hoy en día, o sea, 80 años después. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, aparte de planos y cosas así, son las transiciones. Las transiciones son técnicamente muy buenas, pero sobre todo porque al final, lo de técnicamente muy buenas, al final envejece algo peor. Pero lo bueno que tiene es que son terriblemente imaginativas, terriblemente ingeniosas. Y esto, volviendo al tema de que este director tenía 24 o 25 años en el momento de hacerlo. O sea, una locura. Hay como 10, 12, 15 transiciones que te quedas flipado cuando en una película de altísimo nivel, pues a lo mejor ves tres, cuatro de ese estilo. En fin, creo que tiene un defecto esta película, que la comentaré ahora un poquito más adelante, pero para mí estas son las grandes virtudes de esta película. Buah, abre ahí mucho melón, ¿eh? Sí, Abierto. Bueno, mira, por ejemplo, iniciando por donde tú cierras transiciones, yo me lo voy a llevar, por ejemplo, más a la sonoro, porque es verdad que la gente aprecia mucho la calidad visual, sobre todo, de fotografía de la película, pero también yo me centro mucho en el aspecto sonoro. A mí siempre me ha apasionado, sobre todo los efectos sonoros, mucho más que la musicalización, por ejemplo, el diseño del sonido y cómo se introducen los efectos sonoros es una cosa que a mí me flipa y presto mucha atención en cualquier película que veo. Aquí se introduce la técnica del J-Cut, que ayuda a los encadenados de las transiciones, y eso refuerza todo lo que tú dices, que a nivel visual está súper bien trabajado y que es heredero de algunas ciertas cosas que ahora después complementaré. Pero el J-Cut, que es una técnica de radio, que, joder, Orson Welles, pues ya sabemos todos que venía del mundo de la radio, él financiaba sus obras de teatro en Nueva York sobre Shakespeare a través de hacer pues, programas de radio, fue muy famoso por aquella radiotransmisión donde creímos que, bueno, creó la sociedad americana que invadían los marcianos el planeta Tierra, sobre la guerra de los mundos, que de hecho tuvo que salir, o sea, formó tantísimo en ese sí. programa de radio que salió la policía a las calles, la gente estaba absorta, le entró el propio dueño de la cadena, porque ya había entrado más gente, los responsables del programa entraron a los 15 minutos a decirle a Orson Welles, di que esto no es verdad, porque se está formando la de Dios. Dice, no, no, esto hay que seguir, hay que seguir. Entra el dueño de la cadena, que era la NBCC, si no recuerdo mal, entra y dice que tienes que cortar y decir que esto no es una realidad, que está todo el mundo aquí en pánico, ha cundido el pánico en la sociedad estadounidense y él no quiso acabar porque duraba una hora el programa hasta que acabó la hora. Y al día siguiente, el mamón, que eso está grabado además y salió en un noticiario, tuvo que dar una rueda de prensa diciendo que él, mientras estaba haciendo el programa, él no sabía de lo que estaba sucediendo y que la sociedad no tal, cuando eso es a los 15 minutos ya lo sabía, pero él decidió seguir y tal. Y se le ve mentir como un bellaco, haciendo una gran actuación, hay que decir. Con solo, tío, esto tenía 23 años, creo, 22, 23 años. O sea, un puto genio que ha sido considerado genio desde siempre por todo el mundo. De hecho, él dice, me he pasado años de mi vida sin recibir una crítica porque solo la gente me dice que soy un genio. Y con 8 años dirige su primera peli, un cortometraje de 2 minutos, que hizo así en un par de horas con un colega y ver reminiscencias a Eisenstein, tío, a Jean Cocteau en ese corto, o sea, eso es que eso verdaderamente era un genio, tío, tenía mucha inquietud por muchas cosas, ¿no? Por el teatro. Ay, creo que había ahí un errorcillo. Sí, nada, continúa. Sí, o sea, ha Ah, habido un microcorte. ok. Que pierdo el hilo entonces, de lo que está diciendo. Nada, que era Ah, un genio. O sea, bueno, yo terminas de ver esta película y encima teniendo en cuenta la edad y no puedes dejar de sentir admiración por el que ha perpetrado esta película porque es que es alucinante.
Y lo digo, compara con otra película de esa misma época. Y no te estoy hablando de películas de montón, obras de arte, como Casablanca o cualquier otra. Es Mm, que no tiene nada que ver. El cuidado que tiene con las formas, el trabajo que conlleva también, el montaje. No he dicho nada del montaje, pero es que el eh, montaje también es una locura. mm. En fin. O sea, eso te iba a comentar que en ese sentido él estudió mucho, vio muchos directores, no solo a John Ford, ¿no? Que está la mítica frase esa que conoce el mundo, dice, yo me preparé viendo, o sea, dime tus 3 directores favoritos, John Ford, John Ford, John Ford, y me vi 40 veces La Mm. Diligencia para hacer esta peli y tal, vio muchas más cosas, se preparó muchísimo más. Max Steiner, por ejemplo, vio muchísimo de ese director, por eso está esa influencia del impresionismo alemán y demás y tal. No me voy a centrar ahora, te diré unas pinceladas, ¿no? De cosas técnicas, pero yo sé que esto se suele hacer aburrido, ¿no? Muchas veces y tal. Sí que quiero contarte una cosa. O sea, estoy de acuerdo en lo que tú dices, es una peli muy adelantada a su tiempo. De hecho, muchos dicen que está ahí en la línea de esos pincelazos que inducen ya del paso del clásico al moderno, y yo estoy de acuerdo en ese sentido, pese a que a nivel historiográfico se marque los 60 como la entrada del cine moderno, hay ejemplos de cosas que ya se ven en los 50 y tal, pero es que aquí te vas ya al 41 con esta película. Y es cierto lo que dices, trasciende mucho en muchos sentidos. Es decir, está hablando de muchas cosas, montaje y tal, pero y maquillaje. Es un trabajo increíble. Tú decías que Orson Welles está sembrado en el paso del tiempo, pero es que Joseph Cotten, como le diría a Leland, la primera escena que rueda en su vida en Hollywood es la que está de hecho de señor mayor diciendo cómo era Charles Foster Kane y no veía ni torta, porque con las lentillas esas diseñadas con leche y tal no se veía ni torta y era la primera vez que se ponía delante de una cámara. Es decir, algo impresionante. Además, Joseph Cotten para mí es uno de los personalmente grandes intérpretes del clásico, La sombra de una duda, El tercer hombre, tal. Es un tío que me mola mucho cómo actúa. Eh, También, teniendo esto presente, y luego lo ampliamos si quieres en esa gran pregunta de si es la mejor peli de la historia, hay cierto halo de mito. Es decir, porque, claro, esta peli se archiva después de su estreno. Hay un estreno muy limitado, en salas muy limitadas, por esa presión que recibe por intentar destruirla por parte de los medios de comunicación de propiedad de William Randolph Hearst, y la RKO decide meterla en su bóveda. Hubo un intento al año siguiente, en el 42, que se hizo como doble sesión con La Loba, una película en la que también trabaja Greg Toland, ¿no? Que es de, si no recuerdo mal ahora, William Wyler, ¿verdad? La Loba de 1942, Betty Davis. Sí. Y lo ponen en doble sesión y tal, pero lo archivaron hasta mitad de los 50, no volvió a hablarse o oír de Ciudadano Kane, fue un tremendo palo para el público, es decir, no le gustó nada, el público de la época sí que diría que era un ladrillo, no, o sea, mira, imagínate una película tan rupturista que el público está acostumbrado a una serie de fórmulas que lo desplazan tanto de lo que están acostumbrados que no es que no sepan capaz de apreciarlo, no se vean capaces de apreciarlo, sino que desentona completamente con lo que están buscando en ese momento y que solo la alaban las personas que son capaces de entender ya no solo a nivel técnico la película, que sí, pero no, sino el contexto de la intrahistoria que posee la película, porque esta peli trasciende mucho, se mitifica mucho por la trastienda de esta historia de William Randolph Hearst, que evidentemente mucha gente dice se inspiró, se ha inspirado en muchas más, pero la respuesta que tuvo William Randolph Hearst denota que a él no le hacía gracia a la película y que se sabía que era sobre su figura. Y aparte, bueno, pues ya sabemos, luego en el argumento hay figuras como la de Marion Davies, que era un amante que tenía, que era intérprete, era actriz también, que él fue productor de cine para que Marion Davies pudiese triunfar en el mundo del cine. En definitiva, él se dio por aludido y entonces pues es evidente que está basada en su figura. A nivel técnico hay una cosa, o sea, tú hablas de iluminación, siempre se habla del trabajo grande de iluminación, de dónde, cómo se pone la luz en la peli. Yo siempre me lo he llevado a que lo grande y lo magnífico de esta peli no es la luz, es la sombra. Es decir, y esto Mm. siempre se dice, y por eso es muy heredero de Max Steiner, porque dice, es muy heredero del expresionismo alemán. Sí, pero en el expresionismo alemán mucha gente decía, ¿dónde pongo la luz? Pero este tío era dónde pongo la sombra y creo los volúmenes. Y él se centra Cierto. mucho en la sombra. Yo he leído mucho análisis de cine que dice, no, es el trabajo de luz. No, mentira. Es dónde pones la sombra y cómo formas la sombra, lo que hace de esta película una verdadera obra maestra. Tienes que verlo desde la inversa. Porque lo fácil, fácil entre comillas, porque fácil nunca es este trabajo, es hacer un estudio de dónde poner la luz. Y de hecho él lo hizo muy simple. Él utilizó un sistema triangular en cada vértice, ponía un foco de luz, ¿vale? Como eje base para hacer sus creaciones de campos de profundidad lumínicos, que era un sistema americano, porque en el europeo todavía se utilizaba otro diferente que estaba mucho más asociado al mundo del teatro y porque solo hacían 2 planos de profundidad, es decir, era como el teatro, un plano principal y luego el background, el fondo. Él como profundiza
Y ahí está, ese juego. Él hace una técnica, Greg Toland, sobre todo, que Greg Toland es el único director de fotografía que aparece en los créditos al lado del director y ya jamás eso ha vuelto a ocurrir en la historia del cine, para que vean la importancia de Greg Toland. Él hace una técnica de purifica, o sea, depura una técnica aquí en esta película, se llama enfoque profundo, que dentro de la profundidad de campo es la capacidad de tener tres planos nítidos a la vez, es decir, el primer plano, el centro y el background y el fondo, que eso no se había realizado nunca de ese nivel en la historia del cine. Pues eso, con la utilización de la luz, que yo siempre digo que es la sombra, con el uso de los 18 milímetros en lugar de los 72 para el gran angular, que lo que hace es que engrandece los objetos, ¿no? Que tú ves aquí, mi mano ahora está mucho más grande aquí, y aquí detrás estaba mi gato, se veía mucho más pequeño, ¿no? Pues eso, por así decirlo, es una explicación así rápida de eso, de los grandes angulares y del hiperfocal y demás. Y luego yo creo que para cerrar es el uso de los encuadres que lo rescata del cine clásico. Yo te digo, Ciudadano, o sea, tú ves Napoleón, Sergi, como yo te digo, y esa peli es todavía mucho más rompedora que Ciudadano Kane, en el sentido en el que tú estás diciendo de está adelantada a su tiempo. Esa película la adelanta muchísimos más años que Ciudadano Kane a su propia época. Es una cosa increíble. Es decir, había precedente en la historia del cine. Esta película que te cito es uno de ellos. Entonces, por regla de tres, si tenemos esto en cuenta para ubicarla como mejor peli de la historia, yo te podría decir no, porque la mejor es Napoleón de Abel Gance, si solo tenemos en cuenta este sentido. Mm, recupera las técnicas del cine clásico de encuadre, las masifica. ¿Por qué? Porque las utiliza mucho, por eso está el uso tan barroco de las mismas, los encuadres picados, los contrapicados y tal. Pero lo recupera en una época en la que todo tiene una consecuencia. El cine era mucho más estático. El cine de John Ford, por ejemplo, es muy estático y él se preocupaba mucho de decirle a los actores cómo se tenían que mover para no salirse de plano. Y en el cine clásico llegó un momento en que se inventa el camarógrafo, el cinematógrafo, perdón, y se van reduciendo los tamaños y eso permite crear movilidad en las cámaras y eso se pierde cuando llega el sonoro porque se tienen que volver a hacer cámaras que pesan un montón y ya no se puede desplazar la cámara tanto. Y aquí Orson Welles lo que hace es partir muebles, partir carteles, romper todo lo que da la gana para meter la cámara entre medio y empezar a mover la cámara de una manera que hacía mucho tiempo que ya no se veía, a un estilo muy personal que con la combinación de todos estos factores que estamos citando, que yo siempre digo Ciudadano Kane, la combinación de todos esos factores crea lo que es a nivel técnico una peli muy, muy adelantada a su tiempo. Bueno, yo no sé el resto de oyentes del podcast, pero yo estoy aprendiendo un huevo hoy. Así que, bueno, Vaya muchas turra gracias estoy por... soltando, tío. Que me estoy No, dando pues cuenta, está vaya bien. turraza. Porque es que además es, bueno, estas cosas no todo el mundo, no son de dominio público. Entonces, aprender de primera mano de alguien que sabe tanto, pues está súper interesante. Yo simplemente puntualizar, por ejemplo, un ejemplo, bueno, es simplemente por situar a la gente, un ejemplo de estos, campo de profundidad que has dicho, no sé cómo lo has llamado. La escena en la que están hablando los padres del niño, del protagonista, con el banquero y que de Sí, fondo hay una ventanita donde el niño está jugando en la nieve, que es uno de los planos que te vuelve súper loco. Yo creo que sería un ejemplo de eso. ese Y es luego uno de también los sobre... ejemplos claves, sí, de eso. Luego te digo uno que es mi escena favorita de la peli cuando él está redactando la crítica, tío. Que lo tenemos ahora en Sí. primer plano reflejando la crítica, luego en segundo plano hay un juego de sombra y en el fondo, en el punto de fuga, vemos o sea, en el segundo plano también está Leland y en el punto de fuga hay otra persona completamente en sombras. Pues ese para mí es la combinación de todo lo que te estoy hablando, el gran angular, el juego de luz, el encuadre y el enfoque profundo que es la técnica, pero bueno, en realidad se utilizan más técnicas de campo de profundidad, pero esa es la que se crea para esta película, es la combinación de todo, es la sintaxis perfecta visual de la peli. Pero la que tú dices es un enorme ejemplo, sobre todo de enfoque profundo. Y luego lo de la iluminación y las sombras, que son muy expresivas. Mm. Claro, también contrasta un poco porque a lo mejor no te la esperas ese tipo de recursos en una película que por momentos incluso parece un falso documental. Quiero decir que está rodado eh, más en plan más realista, no va a ser tan expresivo. Es Mira, muy ¿tú te llamativo. acuerdas de la peli cuando vemos a Charles Foster Kane en la silla de ruedas? Que eso además es un accidente que le ocurre y aprovecha Orson Welles durante el rodaje, se cae en la escena de las escaleras 3 metros, se rompe la pierna y lo aprovecha. Pues, ¿cómo está rodada cuando él aparece, que le empujan con el carrito desde un árbol y tal? Eso está rodado como un documental
como un documental, o sea, tú ponte un documental de los años 60, francés, por ejemplo, por decirte algo, ¿sabes? Y la calidad en la que está rodado ese documental de los años 60 es exactamente la misma que la del 41. Eso no se hacía en esa época de esa manera. Para un documental y que parezca verídico y real, que sea una persona a la que tú estás infraganti como un boyer filmando, eso es una maravilla. Eso es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, creo ha quedado claro que somos grandes entusiastas los dos de la película, pero a ver, vuelvo a lo que comentaba al principio, porque mucha gente no opina así. De hecho, mucha gente no es capaz ni de terminarla. De hecho, yo leí una crítica un poco, bueno, un poco ofensiva, me pareció a mí, en la que decía que la gente que le gustaba esta película que éramos snobs, que era por un tema de hacernos los listillos o algo así. Yo te quería preguntar si entiendes este tipo de comentarios, porque bueno, Sí. yo ya te adelanto que sí que precisamente lo que decía antes, que veo un defecto en esta película, en serio, y creo que por ahí esta sensación que tengo yo puede ser compartida por este grupo de gente que no le gusta la película. No sé si te parece decir nuestra opinión acerca de esto. A ver, defectos tienen todas las películas, todas, todas. No hay ninguna película perfecta, igual que no existe el ser humano perfecto. El que crea que existe la perfección tiene un problema en la vida. Y el propio Orson Welles, con la personalidad que tenía, que era un egocéntrico y un ególatra del carajo, sabía que había defectos en la peli. De hecho, un defecto de guión, que eso en la narrativa ya directamente, que decía, por Dios, que no se den cuenta cuando acabó la película y hizo el primer pase para críticos. Y no se dieron cuenta porque estaban en otras cosas que precisamente eran más snobs, que son temas de fotografía y tal, que son lo que les suele molar a ellos y demás, ¿no? Pero Orson Welles era consciente y reconocedor, que eso sí que era complicado, que no reconociera de que era defectuosa en cierta manera, en cierta cosa, y un error muy garrafal, que hoy en día incluso mucha gente pasa por alto, pero que cuando ya la ves muchas veces dice, aquí no hay lógica. Yo sí entiendo a las personas que dicen eso, por supuesto que las entiendo. Es que, por ejemplo, para mí Ciudadano Kane no es la mejor película de la historia. O sea, eso es una pregunta absurda, como tú lo has dicho para empezar. ¿Qué es la mejor película de la historia? Eso es algo indefinible. Es decir, eso cada uno tiene su película favorita. Y luego cada uno tiene la peli que pueda considerar la mejor de la historia. Yo, por ejemplo, para mí son cosas diferentes. Tú me preguntabas antes cuáles son mis pelis favoritas o las que yo te diría, ¿no? Mi peli favorita es Psicosis, por ese amor que me une a ella. La que yo considero que es la mejor de la historia es Napoleón, hasta día de hoy con el background que yo tengo, es decir, con todas las películas que yo he visto. Quizás ahora estoy por descubrir alguna peli que no he visto y pasase a ser otra. Intentando hacer un ejercicio sobre la objetividad, que eso es imposible. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué sucede? Que a Ciudadano Kane, un grupo, una generación de personas, por una serie de motivos, llámalo X, llámalo Z, se reúnen y por consenso determinan que es la mejor película de la historia durante 50 años, que es lo que dura el imperio de Charles Foster Kane, que esto es muy curioso, lo dice la peli. El imperio duró 50 años. Pues justo duró eso por una publicación británica que reúne a cientos de expertos, críticos y del sector cinematográfico para hacer esa lista de la mejor película. Luego la sustituye Vértigo y hace poco la sustituyó una peli francesa a Vértigo. Cuando el río suena, agua lleva. Siempre digo lo mismo. Es decir, si una generación en un tiempo de la historia de la humanidad, diferentes personas de diferentes ámbitos se juntan y por consenso determinan que sí, y mucha gente a nivel popular también lo secunda, pues tenemos que reconocer que para esa generación es la película más importante de la historia. ¿Quiere decir que para toda esa generación? Pues no, porque a lo mejor mi padre o tu abuelo es de esa generación y era otra película. Pero a nivel de consenso, un consenso con cierto prestigio, pues ha reconocido eso. Eso no indica nada, también te lo digo. ¿Eso qué significa? No significa nada realmente. O sea, yo creo que además las personas que disfrutan de verdad el cine, para eso es la mejor película. Eso no disfruta de nada. La mejor película siempre está por llegar y la peor por descubrir. ¿Sabes lo que te digo? Pero sí que los puedo entender. Es decir, yo creo que a mi generación, millennials, tu generación, nos preguntan y Ciudadano Kane ni de lejos es la película ni de coña mejor de la historia. Tenemos otro tipo de películas que podemos considerar la mejor de la historia y tal. Por eso somos menos snobs o más o menos inteligentes, cultos y demás. No. Lo que pasa es que yo también digo una cosa. Hay que ver cómo se dicen las cosas. Lo mismo que yo te lo explico de esta manera, hay gente muy agresiva que te dice, esto es un ladrillo, esto no es la mejor película de la historia, se sienten como estafados, chiquillo, que eso es una opinión, un consenso. Tienes dos opciones para tomártelo en la vida. Es decir, si no te interesa eso, pues junta tú una serie de personas de tu ambiente, 200, 300 personas de los ambientes que tú quieras, y por consenso determinad para vosotros cuál es vuestra peli favorita y con orgullo di, pues mira, yo he hecho
un estudio entre tantas personas y hemos determinado que la mejor película de la historia a esta fecha de hoy es X. Pero es fácil quejarse por quejarse cuando algo no te gusta. Pero hay que poner acción a ese tipo de cosas. Eso es lo que yo digo. Y si no, entender por qué esas personas decían eso de esa película. Bueno, yo, mi opinión va parecido a la tuya. Una cosa es a nivel técnico cómo podemos valorar la película y otra cosa ya son los gustos personales Claro. y volviendo a la analogía que decía antes con Casablanca, yo para mí esta película es mejor que Casablanca, pero sin embargo tengo que decir que me gusta más Casablanca que Ciudadano Kane, a pesar de que reconozco que no tiene el mismo nivel. A pesar de que Ciudadano Kane está un par de escalones por encima de Casablanca. Y lo mismo con los videojuegos. A lo mejor hay gente que prefiere jugar al Pac-Man o al Tetris que al GTA Mm. V, aunque sea mejor. Hay una cosa, aparte de eso, hay una cosa que no le hace nada bien la etiqueta de mejor película de la historia. Hay mucha gente que ya va con mucho hype y no y probablemente ahí queden decepcionados. Y luego también hay un par de cosas más. Esta es una película eminentemente técnica. Si estas formalidades, esta forma de contar la historia, esta técnica, no te importa o estás tan acostumbrado al cine de ahora que no lo valoras, yo creo que te estás perdiendo la mitad de la experiencia de ver esta película. Eh, y luego hay otro tema, que es el fundamental, que es el que yo creo que por eso a lo mejor hay gente que directamente dice que es una película, no ya que no sea la mejor de la historia, sino que directamente es un ladrillo. Ujú. El cine al final, las películas nos gustan por las emociones que nos despiertan. En pelis tan introspectivas como esta, yo creo que es, a ver, esto es una opinión subjetiva también, ¿eh? Ujú. Pero en pelis tan introspectivas, porque al final es indagar mucho en la personalidad de este magnate, se tiene que dar un gancho al espectador para que, por así decirlo, viva la película como algo suyo, como que está aprendiendo algo. Yo tengo la sensación de que mucha gente ve esta película y ve este protagonista y esta historia con demasiada distancia, porque esos puentes no se tienden al final. Cuando se descubre todo, ahí sí que de verdad se puede establecer un vínculo con el espectador y que el espectador de alguna forma se sienta unido al protagonista por el tema ese de Rosewood, del, bueno, lo que comentaremos más adelante del estilo de vida que eligió, de la ambición por encima de otras cosas que le hubiesen hecho más feliz. Pues ese es el defecto que yo le veo a esta película, que claro, que también es una cosa que a nivel formal no es un defecto por sí, es una sensación que yo tengo, que yo creo que mucha gente ve esta película con excesiva distancia. Porque es ese además el efecto revolucionario, llegar al final y ver ese mensaje que te dice que qué es lo importante en la vida. Y has sentido desconexión como sintió el público de su época, esa desconexión con el personaje. Igual que cualquier muchacho que vea hoy la película, igual que nosotros lo hemos podido sentir en nuestra generación. Y es que está hablando de un magnate de Estados Unidos forrado de billetes con unos problemas de rico y de magnate. Y Eso eso es. al gran público no le va a calar nunca porque no somos ni ricos, o sea, no somos como Cristiano Ronaldo, guapos, ricos, no, pues somos gente de pie de calle, tío, ¿sabes lo que te digo? Por eso cuesta tanto conectar. Necesitas conectar con lo emocional, porque no te puedes ver reflejado en un contexto social con el personaje de la película, la gran mayoría estamos hablando. Y cuando llega eso es al final. Justo al final es ese defecto que Orson Welles tiene la película, que no lo voy a contar porque además es que es tontería, pero bueno, es sobre Rosebud también. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿quién coño oye Rosebud si no hay nadie en la sala? ¿Y por qué los periodistas Ya, están buscando qué significa Rosebud? Bueno, yo tengo mis teorías, es decir, o sea, es que la enfermera que estaba detrás de la puerta podría estar cotilleando. claro, Y claro, eso luego es. el mayordomo podía estar con la oreja puesta también, porque el mayordomo ya lo vemos que campa durante 13 años sobre su ancha allí. Lo que pasa es que él creía que era la bola de nieve y no era el trineo. Y lo que no sabía es que era en las partes íntimas de Marion Davis, Rosebud, pero bueno. Bueno, si te parece bien, vamos a dejar un descanso de 5 minutos para Vale. escuchar la banda sonora y volvemos para resumir muy brevemente, Muy breve, muy porque se nos breve. está yendo de tiempo el programa. Vamos a resumir muy brevemente la trama. Si te parece bien, ¿te parece bien? Sí. Porque sé que mañana madrugas No, y no, tienes que, tienes, adelante. tienes que ir de vuelta a Málaga desde Valladolid, así que... Al paso de cervezas negras en taxi, porque
Bueno, pues os dejo unos minutos con la banda sonora de esta película y enseguida volvemos para destripar la trama. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como decía antes, vamos a hablar un poco de la trama de la película. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir de puntillas por la misma, porque si no puede quedar esto un poco largo. Y eso sí, ya aviso que vamos a tope de spoilers. Vamos a contarlo todo. Entonces, bueno, pues la película, bueno, ya hemos hablado un poco del planteamiento, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Durante los primeros minutos de la película vemos varias cosas. Vemos la muerte del protagonista, vemos que al morir dice Rosewood, que esa palabra genera un gran revuelo en la sociedad, en los periodistas, porque no saben qué significa. Vamos a ver también un resumen de la vida del protagonista en forma como de falso documental de la época, que está muy chulo. Y bueno, también vamos a ver pues, que se inicia una especie de investigación acerca de este personaje por parte de la prensa y de gente bueno, por todo el interés que ha suscitado y tal. Y la película se cuenta a modo de flashback, con la investigación de estos periodistas, a amigos y bueno, parejas y demás familiares. Y bueno, también entre estos primeros momentos vemos la escena, que bueno, al principio a lo mejor puede pasar un poco desapercibido, pero bueno, de los orígenes de la historia de este personaje, donde, bueno, vemos que está viviendo con los padres en una casa humilde y que, bueno, que parece ser que le asignan un tutor y que, bueno, que luego resultan que hereda una fortuna y bla, bla, bla. Esto a nivel narrativo, por así decirlo. A nivel técnico, ya vemos aquí una total declaración de intenciones con un montón de planos loquísimos. A la muerte, los primeros momentos son impresionantes. O sea, los 3, 4 primeros minutos son una locura. ¿Alguna cosilla que comentar por aquí de estos primeros minutos? Mira, comentábamos, la sociedad no estaba acostumbrada a ver cine de este tipo. Te cuento una curiosidad. Muchas salas, de las poquitas, pero alguna que otra sala de las que distribuyó la peli, la RKO, devolvieron la copia y dijeron, esta copia está mal, esta película no tiene calidad, es de una calidad inferior. ¿Y eso por qué? Dice, porque la escena de ese nodo que vemos, ¿no? Como el nodo español y tal, donde se cuentan pues, Sí, las hazañas de la empresa y tal, eso estaba como muy difuminado, hace mucha evocación a esos nodos clásicos y tal. Eso lo hacen hicieron, tío, como, hacen como el grano, ¿no? Como el de una eso. filmación vieja, algo así. Exacto. Pues eso lo hacen pasando, tío, los fotogramas por un suelo de piedra. Es decir, y luego pasándole un trapo con polvo. O sea, que se están Hostia. fumadísimos a la hora de hacer eso, tío. O sea, estaban fumados. Es que hacen un montón de cosas súper guapas, tío. Como te digo, cortaron mesas, cortaron carteles para mover la cámara, meterla en medio. En la escena en la que tú dices de la venta del niño, siempre la llamo la venta del niño. Porque es que lo venden directamente. Que esto es algo donde se apoya mucha gente para decir que no está basado en William Randolph Hearst, porque William Randolph Hearst no le sucedió esto en su vida, es decir, no tenía un tutor, él heredó de sus padres carnales, es decir, y tampoco está relacionado autobiográficamente con Orson Welles, que mucha gente dice, no, es una autobiografía de Orson Welles, y esto está muy apoyado en los acontecimientos posteriores de la vida de Orson Welles, olvídate, o sea, eso no tiene nada que ver. ¿Que coincide la vida de Orson Welles con Ciudadano Kane? Yo creo que también porque se come esta película, o sea, siempre se ha dicho, en toda esta guerra, si tú la estudias, ¿no? Historiográficamente, ¿en qué estaba basado? ¿Quién fue el ganador? ¿William Randolph Hearst, Orson Welles? La ganadora fue la película, punto, que es la que ha trascendido mucho más que alguno de los dos. Orson Welles ha trascendido más para el que es amante del cine, evidentemente. William Randolph Hearst se perdió porque es un tío que su época activa la tuvo en el siglo XIX, principalmente. Estaba ya él, cuando ocurre esto, tenía 73, 74 años, no recuerdo exacto, pero más o menos. Pero la gran vencedora, la que va a quedar para la posteridad, es esta película, por encima incluso del nombre de Orson Welles, por mucho que digamos que no. Y es lo que te iba a decir, que es una fumada, tío, lo que hacen aquí. Pues en esa escena concreto, tío, parten la mesa de la venta, donde está la madre con el padre y el otro firmando y todo el rollo, la parten, se acercan a los protagonistas y luego abren la mesa, meten la cámara, sacan la cámara y cierran la mesa. Eso es una flipada, eso no lo hacía nadie en esa época, tío. No movían la cámara ya de esa manera. Ujú. Bueno, pues como digo, momentos, vamos, yo para mí, casi a nivel técnico, casi de los mejores. Porque luego como que la peli ya se normaliza, a ver, entre comillas. Pero es que aquí los primeros minutos son una declaración de intenciones. Yo creo que ya nos va preparando para lo que viene. Y Luego hay establece que... muy bien el prototipo del personaje americano magnate, que es lo que quiere en un primer momento atestiguar la peli, que es Sí. hacer una exposición de lo que es un magnate de la época
que incide mucho también, aunque pasa así de puntillas, porque tuvo muchos problemas para sortear el código Hays con la oficina del código Hays. Hay que entender que el código Hays se hace en el 30, se establece en el 34. Y Orson Welles llega a California siendo un privilegiado, porque entonces era la época del Star System, los que mandaban eran las productoras, una cosa como lo que está sucediendo prácticamente hoy en día, que yo lo llamo, ya no por nada decirle el nuevo Star System, pero el cine corporativo, que si Pixar, que si Marvel, que si tal, y bajo las doctrinas de mi idea tienes que hacer películas, y eso sucedía ya en el cine clásico, en el Star System. Orson Welles llega con todo eso rompiéndolo, porque tiene, claro, impacta tanto con ese La Guerra de los Mundos, lo contrata George Saffers, que es el productor, por así, el mandamás de la RKO, y le da libertad total, libertad total. Luego ellos, que eso es lo que firman. Luego intentaron entrar en los rodajes, intentaron meter mano, pero Orson Welles no era gilipollas, y él hizo muchas tácticas para evitar que la productora pudiese meter mano a su obra. Entonces, eso era rupturista completamente. Y el código Hays lo sortean de una manera muy inteligente. Es que es un crack. Orson Welles tenía una inventiva para este tipo de cosas. En una escena que era la de. Bueno, luego la comentaremos, pero te lo voy a decir. Es la que sale, que compra a los periodistas de los rivales, que esto sucede en la vida real. William Randolph Hearst Mm. se va a Nueva York y compra a los periodistas del periódico El Mundo de Pulitzer, del premio, que tenía ahí un periódico. Y los compra, los junta todos y dice: ¿Cuánto queréis? ¿Saca un saco de billetes? Dice: ¡Hala! Todos conmigo. Eso sucedió en la vida real. En esa escena iba a ser en un burdel. Y entonces eso, evidentemente el código Hays iba a entrar de lleno. Y entonces sortea, porque si tú te fijas en esa escena y rebuscas, sortea muchas cositas que son, que rompen el código Hays, pero no se la censuraron. ¿Por qué? Porque estaban escandalizados con lo del burdel. Entonces lo primero que le dijeron era: no, no, esto no puede ser en un burdel. Centraron tanto su atención en eso Sí. que olvidaron la escena. Y él fue muy listo porque dice: yo les voy a meter esto que realmente incluso creo que hacerlo en un burdel hace perder sentido a lo que quiero contar, para que no se centren en lo que yo realmente quiero contar, sino en la escena, en el Mira, si no sitio, la recuerdo ubicación. mal, esto lo hacía exactamente Berlanga también Mm, con la censura española. sí, Algo así, como que daba algo muy burdo para que el claro. censor se centrase en eso y sin embargo las cosillas que de verdad quería contar las diese de paso. Si no recuerdo mal, era Berlanga. Era de Bueno. genio absoluto, dos genios, es que son dos genios absolutos. Bueno, aquí hay que decir pues que bueno, llegado a una edad, los padres han muerto, él hereda una fortuna, este personaje, y se centra en un proyecto que es el de Inquirer. Quiere llevar un periódico. La forma de llevarlo va a ser, básicamente, es el nacimiento de la prensa sensacionalista, porque básicamente es un periódico que no busca contar la verdad, busca vender Mm, periódicos y ya está. Entonces, básicamente las noticias se las inventa. Bueno, antes hemos estado comentando algo, que básicamente el tío provoca la guerra entre España y Cuba. Esto se cuenta en la película también. Y mm. también vamos a ver a este tío, bueno, pues que ya vemos de qué palo va. Es muy amoral, es un vividor. Lo que contabas del burdel, que también hacen una fiesta con bailarinas y tal. De hecho, estos momentos también me recuerdan un poco al lobo de Wall Street, en plan el Sí. tío millonario, como muy vividor, muy venga, aquí billetes que me sobran. En Y cierto bueno, sentido, sí. y decir, bueno, la prensa sensacionalista sí que es un tema que está ahí presente durante toda la película, pero tampoco me parece el tema fundamental. No, el tema fundamental es realmente tiene que ver, si es que lo has comentado tú y súper acertadamente, realmente es emocional, no es tanto el que no se cuentan las mentiras para que la gente rica bajo su propio ego se quieran hacer dueños del poder y todo esto, que eso está presente, evidentemente que sí, pero al final es una peli que trata sobre la emoción, sobre los sentimientos. Tú decías muchos temas antes, uno también es la pérdida de la inocencia. O sea, por eso empezamos con esa vida, con esa compra y esa venta de ese niño, es decir, pierde la inocencia. Y él en cierta manera, no tiene opción a que pierda, a perder esa inocencia, porque lo corrompe el poder, el símbolo del poder, la manifestación física del poder, para mí siempre yo he dicho en mis reflexiones, el dinero, lo corrompe y eso le inducen a llevar una vida así. Él no tiene opción de llevar otro tipo de vida. Realmente no, siempre podría decir, no, pero él podría, olvídate. El dinero corrompe y ahí tenemos los resultados en mayor o menor medida y en un determinado tiempo concreto, puede ser en la adultez, puede ser de niño, puede ser en la vejez, pero siempre acabamos cediendo. Yo creo que todo el mundo acaba cediendo si tiene grandes cantidades de dinero al poder y se ostenta mucho poder.
Claro, ojo, porque, bueno, has dicho eso, sí, que al final esto, por así decirlo, como que le viene, que no ha tenido elección. Pero Mm. bueno, si avanzamos un poco en la película, yo creo que llega un momento importante y que yo creo que no se suele tener en cuenta a la hora de resumir la trama. Pero yo sí que le doy importancia, a mí me parece que la tiene. Porque bueno, vamos a ver que después de consolidar el éxito con el Inquirer y tal, con este periódico, va a iniciar su carrera política con bastante éxito, al menos inicialmente. Y también vemos que va a iniciar un lío amoroso con una cantante, porque él se ha casado y de hecho tiene un hijo y tal y cual. Hay un momento en la que su rival político, viendo que se lo está llevando por delante, básicamente, intenta chantajear al protagonista, amenazándole con contar la historia con, bueno, el lío que tiene con esta cantante, lo cual destruiría posiblemente su vida, su carrera política y sobre todo su matrimonio. Y aquí es donde precisamente el protagonista tiene la posibilidad de elegir, porque Mm. hasta entonces no ha tenido la posibilidad de elegir, pero aquí sí. Aquí claramente tiene que tomar una decisión entre ceder al chantaje o no. Si cede al chantaje y persigue sus ambiciones, tiene que dejar atrás a lo mejor un estilo de vida con su familia, con su hijo, Mm. menos ambicioso, con menos pasta, más humilde, pero que probablemente le hubiese aportado más felicidad, más estabilidad o lo que sea. No duda el protagonista, elige ser ambicioso y seguir Mm. adelante con su carrera política. Y es un Vale. punto aquí bastante importante. Además, volviendo al inicio, los inicios de este personaje es cuando pierde a los padres y aquí él, por así decirlo, pierde al hijo también. O sea, Mm. pierde la ascendencia y aquí voluntariamente pierde a la descendencia también. Me Claro. parece simbólico. Me parece lo más lógico, porque luego en la vejez es cuando se va a arrepentir de todo esto, que es el momento en el que nos acercamos a la muerte, ¿no? Y hay la gran frase de Ciudadano Kane, no hay enfermedad más terrible que la vejez, no es exactamente así literal, pero vaya, viene a ser eso, que no hay una enfermedad que no podamos sortear, que es la vejez. En ese momento, siendo un adulto, con el background de su vida, pues evidentemente está claro que va a apostar por él, porque es extremadamente ambicioso, porque él lo quiere controlar todo y quiere que todo el mundo se pliegue. Esto hoy en día sigue sucediendo, pero en el siglo XIX, los magnates del siglo XIX, esto era mucho más acuciante, eran verdaderos caciques en este sentido, es decir, ellos manejaban grandes fortunas y directamente ellos el dinero lo querían gastar ellos. Es mi dinero, yo lo gano, yo me lo gasto. Es decir, estos no diversificaban ni leche en vinagre, todo lo querían obtener ellos y cuanto más mejor. Y sus guerras particulares entre ellos. No tenían guerras, además, comerciales entre ellos mismos. Aquí nadie pintaba nada salvo ellos. Entonces, pues es una opción muy lógica, es una decisión muy lógica que hiciese eso. O sea, que de verdad, la propia peli yo creo que te deja caer que por mucho que ponga en duda en ese momento, que va a ser importante para entender luego la vejez del personaje, esas dudas que tiene el personaje en ese momento, está claro la opción que va a coger. Evidentemente, siempre va a ser granjear. O sea, él siempre va a tener en su cabeza que la salida va a ser él por delante, porque él va a hacer algo después que va a hacer que retorne todo ese poder y va a intentar solucionarlo y va a conseguir la manera de solucionarlo. Y ahí es cuando el personaje se pega el castañazo realmente y el personaje real, que William Randolph Hearst también entró en política, llegó a la Cámara del Congreso e intentó ser presidente de los Estados Unidos. No lo consiguió, se pega la hostia. También tiene otra relación extramatrimonial, aunque no, luego no se casará con ella, que lo hemos contado con la actriz Marion Davis, que para él sí que era, en cierto punto, para el personaje real de William Randolph Hearst, ciertamente intocable. Intocable hasta el punto de que lo único que no tuvo narices Orson Welles en meter en la peli, que estaba hecha y redactada la escena, era una escena en la que quería hacer alusión al conflicto que tuvo William Randolph Hearst en un yate con Chaplin, con Charles Chaplin y con Marion Davies, porque Marion Davies, digamos que era un poco ligera y se acostaba también con Charles Chaplin, se acostó en el yate en una fiesta con William Randolph Hearst, los pilló, el otro salió detrás con un arma, le pegó un disparo, el disparo fue fuego perdido, la bala le dio a otra persona que murió, intentaron ocultar la historia de que había muerto en ese sentido, o sea, sí, 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 o sea, ocultó una muerte real a través de una columnista que lo vio, que le dio trabajo de por vida y que fue la que intentó destruir después Ciudadano Kane, esa columnista. Fíjate lo que te digo. O sea, si es que esto parece ficción. Mira, de hecho había un personaje que era Howard Hughes sobre el que se iba a basar esta peli y era tan estrambótica su vida que dice Orson Welles, es que nadie se va a creer que esto es real. El público va a decir que es imposible que esto haya sucedido en la vida real. No se lo va a creer, es inverídico. Y cogió a William Randolph Hearst, que ya parece de loco,
pero por lo menos es más creíble. O sea, que imagínate también la vida que habrá llevado Howard Hughes para no decidir no llevarla al cine, porque nadie se va a creer en los acontecimientos reales sobre los que se va a basar. O sea, esta gente pues son exóticos, ricos, exóticos, pijos, snobs. En ese sentido es una peli muy snobs, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Sí. Bueno, el caso es que yo creo que, porque hasta aquí, yo creo que hemos visto una etapa de crecimiento en el protagonista. Luego te puede gustar más la forma o menos, pero a partir de este momento, de esta decisión que toma, yo creo que ya va a ir todo cuesta abajo. Eh, Al final, bueno, todo este lío provoca que a nivel político no consiga sus objetivos, pero bueno, sigue adelante con su relación con la cantante esta, cantante como de teatro, de ópera o así. Mm. Y inicia una especie de proyecto personal que básicamente quiere convertir a esa cantante en una gran estrella, Mm. en una gran cantante. De forma infructuosa, porque como le dice el profesor de canto, que porque él contrata al mejor de los mejores para enseñar a esta mujer, pues de donde no hay no se puede sacar. O sea, él le puede enseñar, pero no. Sin embargo, el tío está muy pesado con que tiene que seguir adelante con eso. También vemos que va perdiendo amistades a medida que se va haciendo más rico y a medida que va adquiriendo obras de arte, dicen en la Ujú. película, simplemente para tenerlas ahí, porque muchas veces ni las saca de la caja. O sea, a medida que va atesorando riquezas, también se va quedando más solo. Y también esta película hay muchos silencios Sí. donde cuentan muchas cosas. Y Mm. ya el espectador atento entiende que algo falla en la vida de este tío para no sentirse realizado. Que es incapaz de llenar con objetos materiales su vacío emocional. Y eso lo vas a entender mucho más en ese final, como tú decías. Es decir, ¿para qué esa adquisición que ni abres? Adquirir, por tener, por aparentar. Esto me recuerda mucho a Billy Wilder, que hacía muchas pelis sobre la condición humana, sobre las apariencias del ser humano. Pues eso lo vemos evidente en la peli. La única disculpa que hizo Orson Welles sobre esta peli fue por todo este tipo de acontecimientos a Marion Davis, porque claro, el público asoció que esta segunda esposa era Marion Davis y le dieron mucha cera a Marion Davis, destruyeron su carrera en el mundo del cine, una carrera que había producido William Randolph Hearst, como Charles Foster Kane con la cantante la quiere llevar a ser la mejor de ópera, pues William Randolph Hearst lo hizo, se hizo productor en Hollywood de cine en los años 20, de cine del mudo, y hace la segunda peli de esta actriz, que si no recuerdo mal era Cecilia of the Pink Roses, exactamente, esa fue la primera producción William Randolph Hearst con Marion Davis, y Marion Davis, quien haya visto cine de Marion Davis y la haya visto como intérprete, era una buena actriz. Yo creo que hubiera logrado, sin la ayuda de William Randolph Hearst, ser una buena actriz de comedia. Porque William Randolph Hearst, en un esnobismo increíble, lo que intentaba hacer de ella era como la típica prototípica dama, ¿no? De la elegancia, la sutileza, el alto standing, que no es eso lo que era Marion Davis, pero era una gran cómica. Yo creo que se cebaron mucho con ella, porque no era una mala actriz realmente. Y Orson Welles luego se disculparía porque diría, joder, le jodí la vida a Marion Davis con esta película, cuando no se lo merecía. Y de hecho, el propio Orson Welles redactaría en la biografía de Marion Davis el prólogo de la vida de Marion Davis, también haciendo hincapié en disculparse con ella por los acontecimientos de esta peli. O sea que chapó. Luego a lo mejor, igual que te digo esto, va a decir qué buena persona era Orson Welles. Luego era un hijo de puta como Hitchcock con las tías durante los rodajes, porque a la actriz que daba vida a la segunda esposa la trataba fatal para que ellos se llevasen mal para ver reflejado eso ante la cámara, que esto lo hacía, por ejemplo, yo que sé, Hitchcock cuando llega a Hollywood, que rueda Rebeca, le dice a Laurence Olivier, dice, tú le metes caña, tú le metes caña, ¿eh? A Jean Fontaine, tú le metes caña para que se lleve mal contigo, para que tengáis resquemor y tal, para tratarla mal, para aislarla, porque era la única americana en el rodaje, que todo eran ingleses salvo ella y la señora Van Hooper, para tenerla como abstraída, para que se sintiese dentro de Manderley en el propio set de rodaje. O sea, son directores que tienen cierta metodología particular. Sí, se comenta a muchos directores, de Woody Allen también y Mm. de muchos más. En fin. Bueno, el caso es que al final, bueno, el proyecto este de enseñar a cantar a esta cantante, bueno, al final ella amenaza con suicidarse y al final Charles Foster Kane entiende que ya es suficiente, que ya hasta ahí ha llegado. Y aquí ya en un casi último bloque ya vemos que esta pareja
se han ido a vivir a Xanadu, que se comenta a lo largo de toda la película, pero Xanadu básicamente es el palacio inmenso y magnífico de este magnate que se hace construir con todas sus obras de arte, con todas sus cosas materiales, pero que sin embargo a tomar por culo de las ciudades hay un diálogo muy bueno que dice, claro, dice la mujer, en estos momentos están llenos los restaurantes de no sé qué calle o no sé qué barrio y nosotros aquí en un salón inmenso, una chimenea enorme, todo vacío que casi se oyen los ecos de la gente porque están ellos dos solos. Aquí es ya cuando Xanadu, yo creo que ya representa el colmo de la vacuidad. Sí. Xanadu repleto de obras de arte y de cosas de valor, cosas de lujo, y sin embargo, este personaje solo, aislado, sin contacto, ha perdido la relación con todos sus amigos, hasta que finalmente incluso su propia pareja, la cantante, acaba cansada de esa vida y prefiere abandonarle, renunciar a la vida de lujos y dejarle solo e irse a la ciudad o a donde narices sea. Ese es el momento donde finaliza ya lo que pueden ser. Luego habría alguna escena, ¿no? En la que pilla un rebote, ¿te acuerdas? Orson Welles y empieza a romper la habitación y tal, que está basada en la vida de William Randolph Hearst. Justo cuando le abandona a la mujer. Justo. Correcto. Pues eso ocurrió, pero no por ese motivo en la vida real, pero sí que ocurrió, pero no por ese motivo, porque a partir de lo que estás contando es cuando ya todo se lo inventa Orson Welles. Es decir, es como que le habla a William Randolph Hearst, por así decirlo, sobre lo que él cree que le va a suceder. De hecho, acertaría, por ejemplo, con Marion Davis y lo que hace la segunda esposa de Charles Foster Kane, acertarían unas cuantas cosas más sobre cómo sería el devenir de Charles Foster, que se arruinaría y tal, aunque luego se recuperaría un poco, hay que decirlo, el William Randolph Hearst. Y es muy curioso porque es que esto es lo que sucedía, es decir, este tío daba fiestas increíbles, es decir, Babylon pues podría estar perfectamente inspirada también en las fiestas que se pegaba este tío allí con toda la industria hollywoodiense y las bacanales, ya ves, si te estoy diciendo que los mayordomos echaban a patar a Mankiewicz y a Greg Toland, pues imagínate las que se formarían allí, ¿no? De hecho, pues las fiestas duraban todos los fines de semana, le hacía interpretar roles dentro de la fiesta a sus invitados, o sea, eso es una paranoia, esta gente vivía a un nivel que yo de verdad luego flipo. Eh, y yo creo que ya en este punto es cuando ya vamos a ver el declive total del personaje y es donde ya se va a incidir más y donde lo que yo creo que esto nos sucede a todos en nuestra vida, por lo que yo he podido analizar en el mundo real. Es decir, conforme el ser humano se va acercando más a la vejez, se vuelve más contemplativo, se vuelve más analítico en respecto a qué ha hecho sobre sí en su vida y si realmente ha estado emocionado, o sea, realmente lleno, no, si está satisfecho con su manera en la que ha vivido la vida y no. Entonces, pues Charles Foster Kane evidentemente no, pero yo creo que esto le sucede a cualquier otra persona. Esta pregunta llega en determinado momento si llegamos a ciertas edades del ser humano y muchas personas pues les pasa como a William Randolph Hearst. No hace falta ser millonario, también por otro tipo de motivos y circunstancias. Bueno, hay que decir una cosa también. Esta película, bueno, está basada, bueno, está centrada en la vida de este personaje, en todo esto que estamos comentando, de abandonar lo fundamental para abrazar lo superficial. Pero realmente esto tiene una traslación a lo que podría ser un estilo de vida occidental, donde Sí, cada uno puede verse reflejado y todos esos momentos en los que hemos premiado lo inmediato o lo material frente a verdaderamente las cosas que nos importan. Es una cosa que, por cierto, a nivel intelectual todo el mundo está de acuerdo en que sí, sí, hay que primar lo esencial y lo que nos hace felices frente a los bienes materiales, pero luego, a la hora de la verdad, si somos francos, no es tan fácil. Al final la tentación es muy fuerte. claro. Por eso te decía Pero que bueno, el poder al final corrompe siempre a cualquier ser humano. O sea, incluso yo que me considero, por ejemplo, y por así decirlo, que tengo una serie de valores muy férreos y muy tal, yo sí que pongo en duda que en cierto contexto y en ciertas circunstancias en las que me abrume el poder o lleve mucho tiempo viviendo con una capacidad de poder muy alta, yo creo que sucumbiría al poder. Y quizás no muchas veces por una personalidad propia, sino porque al final verás que todo lo que a tu alrededor son personas poderosas que se están aprovechando de la influencia del poder y tú dirás, yo no puedo cambiar esto, al final me voy a dejar corromper, porque yo me moriré, pasaré fugaz por el tiempo y habré hecho el gilipollas, por hablar muy mal y pronto, perdona que utilice esta expresión, y mucha gente yo creo que se deja absorber por el poder por ese motivo, realmente, pese a que fuese una persona con unos valores férreos, con unos convencimientos y tal. Es lo más peligroso que tiene el mundo, es lo que más control debería de ejercerse por todo tipo de personas de diferente índole, clase, etnia, tal, es sobre cómo controlar el poder, que es lo que más afecta al ser humano.
Muy bien, pues básicamente aquí acaba la película porque Charles Foster King al final acaba muriendo solo, sin amigos, sin pareja y sin nadie cerca, nadie que de verdad le quiera. Pero bueno, queda el último misterio, Rosewood, la palabra que dice antes de morir y que ya también había repetido cuando le dio la crisis esa de ansiedad cuando le abandona Ujú. la pareja, según se cuenta en la película. Eh, la investigación de los periodistas culmina sin descubrir qué es, pero al espectador sí que se desvela que verdaderamente Rosewood era el trineo con el que él jugaba cuando era niño. Mm. Otra simbología de esa infancia perdida en detrimento de otras cosas que debería haber estado jugando esta persona cuando se dedicó a otras historias, no voluntariamente, pero así fue. Mm. En fin, lo que digo, cuando ves esto y ya echas la mirada atrás en la película, ya empiezas a verla con otros ojos. Ya este Claro. personaje ya te parece mucho más cercano. También te puedes llegar a ciertas reflexiones, como por ejemplo el escuchar tu verdadero yo interior, que te comunique cierto tipo de cosas. Porque tú crees que Charles Foster Kane no habría anhelado ese tipo de sentimiento y podría haber estado en su memoria durante muchos momentos de su vida. Rosebud, seguramente. Lo que pasa es que la vida pasa ajetreada, estás en un momento álgido de tu madurez, de tu adultez y cegado por el poder, cegado por lo que sea que cada persona tenga y abandonas ese tipo de pensamientos, no te escuchas a ti mismo, caes en ese caos, ¿no? Y al final cuando tienes más tiempo, cuando tú te ves forzado por ciertas situaciones en las que has perdido ese tipo de ritmo de vida, ese tipo de estilo de vida, empiezas a tenerlo mucho más presente y a reflexionar sobre ello, que eso es lo más importante. Que también puede servir como una moraleja de a veces hay que parar y hay que descansar un poco, ¿sabes? Y escucharse uno mismo y decir, lo que estoy haciendo realmente es lo que yo quiero hacer. Ya no se suele decir mucho y en realidad es la verdad, lo que a mí me llena realmente, porque muchas veces hacemos, pues tomamos decisiones que realmente si nos paramos un poco a reflexionar no las tomaríamos y nuestra vida es la suma de nuestras decisiones. Eso es una gran frase y muchas veces, como tú dices, caemos en todo el mundo, ¿eh? Yo incluido, en tomar decisiones incorrectas, no bajo el prisma del resto de personas, sino para nosotros mismos, porque no para todos valen las mismas elecciones. Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir, pero Lo que me, creo que le hemos que dado un buen meneillo a la película. con esta reflexión final, la gente estará diciendo, "Buah, ya llega el límite de las cervezas negras, se está poniendo barra de bar total ya, ¿eh?". Bueno, a ver, una película compleja y con muchísimos matices. Sí, sí. En fin. Bueno, pues Fran, muchas gracias por habernos traído este peliculón. Yo hacía mucho tiempo que no la veía, así que me alegro mucho que me hayas vuelto a invitar a recordarla, Ujú. porque además tenía ganas, sí, tenía ganas. Un placer que hayas estado aquí, espero que lo hayas disfrutado. Yo creo que los oyentes, no sé si se lo habrán pasado bien o mal, pero aprender hemos aprendido un huevo. Es un placer que vengan invitados como tú, con tantos conocimientos y que además lo saben explicar también, un auténtico lujo para el programa. Así que siempre que quieras volver, invitado estás. Y te digo, vives lejos, a la gente que venís de tan lejos, yo doy dos opciones. La primera, yo te puedo dejar mi limusina conducido por mi chofer que te va a llevar hasta la puerta de tu casa. No será el Si mono que he visto quieres, antes al entrar. sí, esa es. Te puedes montar tu fiesta particular ahí. O hay otra opción y es que el irlandés, bueno, es una historia larguísima. Pero aquí en la trastienda del bar tiene una máquina del tiempo y del espacio y puede hacer teletransportarte inmediatamente a casa. Entonces puedes elegir, te teletransporta a casa o vas en mi limusina bebiendo y montándote tu fiesta particular. Yo que conduzca el chofer mono, el mono, el mono. Yo me voy con el mono. Estamos hablando de que no hay que ser rápido en la toma de elecciones. ¿Para qué quiero un teletransportador? No, vamos a disfrutar del viaje. Oye, muchas gracias por invitarme, te lo digo de corazón. Un orgullo, un placer absoluto estar en tu casa. Espero no haber dado mucho la turra, porque, o sea, yo siempre me disculpo al final porque digo, si hablo mucho o saturo mucho, me lo tenéis que disculpar, porque de verdad es que me apasiona mucho hablar de cine. Entonces, pues pierdo la conciencia y muchas veces, pues digo, joder, estoy hablando mucho, me cago en la leche. Así que me vaya a disculpar. Espero que por lo menos haya sido ameno, ¿sabes? Escucharme. Pero eso, pues en otra ocasión, yo agradecidísimo si quieres volver a contar conmigo para estar aquí y tomarnos otra cervecita, ¿eh? Por supuesto, cuando quieras estás invitado a volver. Pues muchas gracias.
Bueno, pues Fran, un placer. Hasta luego. Abrazote. Qué guay, tío. Bueno, pues Fran ya se ha ido. Me he quedado aquí solo en la taberna del irlandés. Espero que su viaje con el chofer mono sea placentero. Y bueno, el programa el domingo y la semana llegan a su fin. Toca volver a la rutina, toca volver al día a día. Pero espero que, bueno, seamos capaces también de enfrentarnos a nuestros Rosebus particulares antes de que sea demasiado tarde. Nos volvemos a ver otro programa más, con más peliculones y nuevos invitados, aquí en la Taberna del Irlandés. Hasta luego.